Buenos días entonces con todos ustedes. Iniciamos nuestra clase. Hoy, Historia Universal, la guerra de Afganistán. La intervención soviética en Afganistán se va a dar a partir de 1979, va a durar 10 años. El zar, que fue derrocado por su primo Mohammad Dava, ¿no?, fue depuesto por el comunista Hafizullah Amin, el cual pues establece un nuevo régimen comunista prosoviético, ¿no? Esto va a originar pues que la población musulmana se rebele, porque no aceptaban. Incapaces pues de contener esta rebelión, el gobierno afgano, ¿qué va a hacer? Inmediatamente pedir ayuda militar a Rusia, a Unión Rusa Socialista. Es así que derrocado Amin, tras el cruento golpe de los estados de URS, o sea, Rusia Socialista, coloca como presidente nada menos que a Babrak Kemal, durante la mitad de esta década de los años 80 aproximadamente. Se retira del gobierno provisorio, ¿no?, prosoviético, eliminado de manera sangrienta. Es así la intervención y participación decidida de los talibanes, el grupo integrado por estudiantes de teología que procedían más que nada del sur de su país. Estos derrocan al gobierno y proclaman la República Islámica Afgánica, ¿ya? Afganistán. Es así, se da pues entonces fin a la República Democrática Popular de Afganistán. A pesar de haber perdido el apoyo de los grandes aliados, ¿no?, se mantiene en el poder en 1992 el quien fuera derrocado por la resistencia nacionalista y reemplazado por un gobierno de unidad nacional muy peligroso. Es así que esto va a constar un preludio a la aparición, pues, como decíamos, de los talibanes. La invasión tiene, entre otras consecuencias, por ejemplo, en el año 60 se va a suceder, ¿no?, la presentación de los Juegos Olímpicos en 1980, celebrados en Moscú. En ese periodo de invasión, centenares de miles de afganos buscan refugio en los países limítrofes, llevándose a cabo una feroz resistencia contra los rusos entre las cordilleras albanas. Bien, acá en el libro ustedes pueden apreciar, tienen las fotos de estos acontecimientos. Es así que va a suceder algo tremendo, como es la tragedia nuclear del Chernóbil. El 26 de abril de 1986, la central de energía nuclear de Chernóbil, la cual está ubicada pues en la ex Unión Soviética en Ucrania, ¿no?, causa una catástrofe nuclear conocida hasta la fecha en el mundo como la más terrorífica, ¿no? Provocada más que nada por una falla en la reacción. Aproximadamente 100 millones de curios de nucleicos radioactivos fueron liberados hacia la atmósfera. Parte de esta erradicación se extendió a través de toda Europa septentrional, llegando incluso hasta Gran Bretaña. Los datos ofrecidos por las autoridades nos indican que en aquel momento 31 personas murieron como resultado de este accidente, pero el número de muertos causado por la radiación hasta el día de hoy no ha sido revelado, ¿no?, quizás por motivos obvios, no aterrorizar a las personas o no asustarlos más, ¿no? Posteriormente, pues en esta zona de desastre fue declarada como un parque nacional, ¿no?, con el fin de evitar el regreso de población a esos sectores, porque la radiación pues dura bastante tiempo, ¿no? La demanda de energía retrasó el cierre de estas medidas. En el año 1994, los estados occidentales, alarmados por la falta de seguridad en estos lugares, trataron siempre de no colocar viviendas por esos lugares. Al cierre de las noticias, durante el año 2000, se produce un aseguramiento con una serie de medidas aproximadamente, ¿no?,
para no permitir el ingreso de personas a esos lugares. Realmente hasta el día de hoy no se sabe, como decíamos, ¿no? el total de muertos, desaparecidos, pero sí hubo una serie de contrastes en los próximos niños nacientes, ¿no? Habían problemas muy fuertes en el nacimiento de los niños, nacían con una serie de defectos, realmente algo increíble. La desintegración entonces, se va a producir entonces la desintegración de la Unión Rusa Socialista. El proceso iniciado con las reformas económicas va a tener una pequeña variación y aparece entonces la perestroika con políticas de glasnost aplicadas durante el gobierno de Mikhail Gorbachev, que trae como consecuencia la caída del régimen socialista, ¿sí? Y la división de la URSS, o sea, de la Unión Rusa Socialista, es más que nada en estados independientes. Se va a producir entonces un cambio político y se va a ingresar a la era Gorbachev. Mikhail Gorbachev va a asumir la Secretaría General del Partido Comunista dentro de la Unión Soviética. Es entonces el encargado, Konstantin Utronovich Chernenko. Tras consolidar su poder, Gorbachev entonces iniciará una campaña con el objetivo de reformar la sociedad soviética. Como podemos apreciar, ¿no? Los planes que este gobierno exigía era una reestructuración económica a través de la perestroika y la apertura o transparencia de la vida política y cultural a través del sistema glasnost. En el año 88, Gorbachev propone una serie de reformas, ¿no? de la Constitución que las va a trasladar al poder del PCUS. ¿Qué quiere decir esto? Una asamblea legislativa elegida por sufragio universal que reducía el papel de la gestión económica, que había aumentado generalmente en poderes de algunos. Es así, ¿no? que se procede en poco tiempo a asumir la presidencia del Soviet Supremo. Es Gorbachev quien va a tomar la presidencia. En marzo del 89, el pueblo soviético participa por primera vez en unas elecciones. Por primera vez en unas elecciones. Bien. El Congreso de Diputados del Pueblo, el cual nombró a Gorbachev presidente para un mandato de 5 años, van a suceder trágicos acontecimientos, como por ejemplo el grave accidente nuclear de Chernóbil, que reveló la gran deficiencia de programas nucleares soviéticos, y, por supuesto, el terremoto de Armenia de 1988, que provoca la muerte de 25.000 personas, dejando sin hogar a 400.000, obstaculizando el proceso de reforma de la economía nacional impulsado por Gorbachev. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? Gentes mutiladas, personas paralíticas, la mayoría, personas que se vuelven locas con estas cosas, ¿no? O sea, una serie de desastres realmente, ¿no? Desastres naturales, desastres en la persona humana también, por supuesto, ¿no? Se va a dar entonces una política exterior. En el año 1988 se acordó el retiro de las tropas soviéticas que ocupaban Afganistán. Culmina en febrero de 1989. En octubre los dirigentes soviéticos van a entrar con Gorbachev, que celebró diversas reuniones con los presidentes para lograr un acuerdo. ¿Sí? Rusia también se relaciona con Estados Unidos para mejorar. Mayo de 1990, Gorbachev y Bush firman el tratado que ponía fin a la producción de armas químicas. Quiere decir que recién, después del Chernóbil, después del terremoto, después de todo, se van a sentar a proponer leyes en contra de tener más bombas, de realizar más armamentos, ¿no? En diciembre, entonces, anuncian ante la Asamblea General la reducción unilateral de armas convencionales, en especial en Europa. En Europa del Este, en la frontera de chino-soviética. Durante su visita a Pekín en mayo, China y Rusia acuerdan reanudar relaciones diplomáticas tras 30 años de conflictos.
Era un encuentro con el Papa Juan Pablo II que celebran en Roma. Gorbachov promete garantizar la libertad de todos los religiosos que estaban presos en Rusia, la Unión Soviética y el Vaticano. Acordaron también establecer relaciones diplomáticas. Estas relaciones con Israel también mejoraron notablemente la flexibilidad ante la restricción migratoria de los judíos y rusos. Crisis del consumismo. Vamos a ver la crisis del consumismo, ¿de qué se trata? Se trata simple y llanamente de, se niega la intervención del que hubiera hecho anteriormente Europa al este en contra de los movimientos que derrocaron a los gobiernos comunistas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia. La Comecon y el Pacto de Varsovia, estas dos instituciones muy importantes en la política exterior, fueron disueltas. El comunismo soviético no fue inmune a las fuerzas que habían hundido a los regímenes anteriores de estos países. En febrero de 1990 este proceso se deterioró cada vez más y la economía soviética acordó ceder su monopolio político a grupos insurgentes que habían logrado un significativo ascenso en las elecciones locales. Gorbachov había perdido entonces considerable apoyo de la población. En marzo, Lituania declara su independencia desafiando a las sanciones impuestas por Moscú. Los grupos nacionales y los movimientos independientes actuaron en otras repúblicas con estallidos de violencia. El sector duro comunista que se encuentra expuesto a estos acontecimientos, ¿no? Van a hacer mucha lucha en los altos cargos de gobierno, dando un golpe de Estado en agosto, manteniendo a Gorbachov bajo el arresto domiciliario e intento de restaurar el control de esta comunidad. En 3 días, la reforma encabezada por Boris Yeltsin detuvo el golpe y comenzaron a desmantelar el partido. Con la Unión Rusa Socialista al borde del colapso, el Congreso de Diputados del Pueblo acordó establecer un gobierno provisorio, un Consejo de Estado encabezado por Gorbachov, compuesto por presidentes de la República participantes que ejercían poder de emergencia. Al día siguiente, el Consejo reaccionó de la independencia de Lituania, Estonia, Letonia, eran los países bálticos. La creciente influencia de Yeltsin acabó entonces con Gorbachov y el gobierno de la Federación Rusa. Al asumir los poderes habían ejercido la desaparición del gobierno soviético. Dejó formalmente de existir a las 11 y 12 repúblicas que habían permanecido casi hasta el final integradas al Estado soviético. Georgia había declarado su independencia en abril. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán acordaron crear la Comunidad de Estados Independientes, CEI. Gorbachov admitió el 25 de diciembre. Al día siguiente, el Congreso de Diputados del Pueblo proclamó la disolución de la URSS. Bien, hasta allí esa partecita de... Acá tenemos que destacar también algo que sucedía en Europa, ¿no? Que fue el detonante. Como ustedes han visto, siempre la intervención de uno u otro país se acomoda a veces para estas guerras en estos países europeos. Bien, nos encontramos entonces ante la hojita, la retroalimentación. Dentro de la retroalimentación tenemos ahí una línea de tiempo y tenemos 4 preguntitas. Las 4 primeras preguntas, si alguien sabe, por favor levanta su manito, ¿sí? Laime tu cámara, Pati, ya, listo. Primera preguntita. Menciona 2 causas de la intervención soviética en Afganistán. 2 causas. Una de las primeras podría ser la intervención, el apoyo del gobierno marxista. Apoyo del gobierno marxista podría ser. Y la otra sería el centro de los insurrectos. Centro de los insurrectos.
quiere decir los que querían hacer revolución se unían y era por ello, también, eso sería también una causa, ¿no? Una de las causas. Pregunta número 2. ¿Por qué esta intervención es considerada como uno de los principales reveses del régimen soviético? ¿Cuál sería esa respuesta? Sin duda, la explosión de Chernóbil, ¿no? Sería una de las causas más importantes. Primeramente, por la desaparición de personas. Segundo, porque era arbitrario. No se había pedido permiso, no tenía por qué hacerlo, ¿no? Y tenía que haber visto los pros y los contras para que no sufriera, digamos, la humanidad ni las personas que vivían alrededor, ¿no es cierto? Sería una de las causas más importantes. Ahora, ¿qué fue el Glasnost? ¿Qué fue el Glasnost? Política promovida por Mikhail Gorbachev. Política económica promovida por Mikhail Gorbachev. Política promovida por Mikhail Gorbachev. Pregunta 4. ¿Qué fue la perestroika? Bien, ¿qué fue la perestroika? ¿Alguien sabe? A ver, dígame, señorita. Proceso iniciado con las reformas económicas. Sí, está bien, pero redondeando la idea es una reforma económica para desarrollar una nueva estructura, reforma económica, desarrollar nueva estructura interna que va a terminar cuando Gorbachev toma el poder. Bien, en la siguiente página tienen un siguiente crucigrama que lo pueden hacer ustedes en casa, ¿ya? Acá tenemos verificando el aprendizaje. Si desean puntaje pueden acceder a hacer las respuestas, ¿ya? ¿Saben algo de Acuña? No lo encuentro. No ingresa a clase. Bien, pero sí ha mandado su tarea. Primera pregunta. En el 1978 ocurrió un golpe de Estado en Afganistán que impone un régimen. ¿Qué régimen era el de Afganistán? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué régimen era? Régimen socialista, letra A. Segunda pregunta. Los insurrectos en Afganistán son conocidos como... Allí tenemos un problema, porque son los chiitas y son los sunitas, ¿ya? Chiitas y sunitas. Bien, 3. La central de energía nuclear de Chernóbil está ubicada ¿en dónde? Ucrania. Ucrania. Bien, 4. La tragedia de Chernóbil ocurrió en el año 1986. 1986, perfecto. Sí, quinta pregunta. Considerado el padre de la patria afgana, de la patria afgana. La letra A, está bien. Letra A. Siguiente pregunta.
El Ejército Rojo pertenece a... URSS. ¿Cómo? A la URSS. Exactamente, a la URSS. 7. La intervención de la Unión Soviética y Afganistán se compara con la intervención de Estados Unidos, ¿a dónde? Intervención de Estados Unidos, ¿a dónde? Podría ser a Vietnam y podría ser a Cuba. Bien, seguimos entonces. La pregunta 8. Por el oeste, Afganistán limita con Irán. Irán, muy bien. 9. La capital de Afganistán es Kabul. Kabul, muy bien. Afganistán se encuentra ¿en dónde? Asia. En Asia. En realidad, como ven, sencillito, pero lo difícil es hacer la lectura del tema y entender, ¿no? Estos acontecimientos tan tristes, ¿no? Imagínense, hasta el día de hoy no se sabe cuántos murieron por esa explosión. Es por ello que los países el día de hoy tienen, pues, bien puestos, ¿no? Leyes y contratos con distintos países para no hacer armas nucleares. Sin embargo, hay países que todavía siguen haciendo armas nucleares, tan peligrosas para la vida del ser humano, y no solamente, pues, es en el momento, sino que esa contaminación se va hacia otros países y tantas cosas que pueden pasar. Dios quiera que no nos pase nada, ¿no? Estemos atentos y podamos tomar ¿cómo se dice? Las previsiones para que en otros países no se dé, ¿no? Ustedes saben que estamos ahorita ante una bomba de hidrógeno, que la bomba de hidrógeno desaparece la Tierra, ¿no? Y muchos países la tienen, muchos países la tienen. Eso me parece lamentable. Bien, por favor hablarle a las señoritas y jóvenes que no están participando, tienen falta, ya les dije, y avisen a sus compañeros. Conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho, bendiciones. Hasta mañana.